Es curioso y muy interesante lo que está sucediendo a nivel ideológico después del Brexit y de las políticas que está impulsando el presidente Trump en Estados Unidos. Los que tenemos varias décadas de vida y conocemos la historia económica y política contemporánea, recordamos que en casi todo el mundo y especialmente en los países latinoamericanos, las izquierdas políticas y en general los partidos que promueven mayor injerencia del Estado en la economía se han opuesto sistemáticamente a la globalización neoliberal y a los tratados de libre comercio, especialmente si estos incluyen a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las izquierdas han sido tradicionalmente grandes impulsoras del proteccionismo, de las barreras arancelarias y de la llamada sustitución de las importaciones. Un caso paradigmático fue la fuertísima oposición que en México hicieron las izquierdas contra el NAFTA antes de su aprobación, realizando gigantescas manifestaciones y desplegando una campaña internacional de denuncia contra esa política considerada imperialista. Otro caso paradigmático fue la denuncia constante de amplios sectores de izquierda contra la apertura comercial, la reducción de aranceles y las políticas neoliberales implantadas en Chile por la dictadura militar y continuadas después por los gobiernos democráticos. Pero no son los únicos casos, siendo una constante política en todos los países latinoamericanos que las izquierdas, mientras más radicalizadas, más fuertemente se han opuesto a la globalización, a los tratados de libre comercio y al neoliberalismo. Pero ahora Trump y el pueblo norteamericano que lo eligió, y el Reino Unido que en un plebiscito decidió retirarse de la Unión Europea, son los que optan por el proteccionismo y el nacionalismo y parecen estar contra la globalización. Y entonces parece que ahora todo el mundo defiende la globalización neoliberal, empezando por China, México y Chile, que indudablemente se han beneficiado de la globalización y del libre comercio. Otro hecho interesante es lo que ocurre con los inmigrantes, que desde los países más pobres, inseguros e inestables se trasladan hacia los países más ricos y mejor institucionalizados. Respecto a las migraciones, han sido siempre los nacionalistas quienes se han empeñado en evitarla e impedirla en cuanto les sea posible. La fuga de cerebros y de capacidades laborales constituye para cualquier país una pérdida, mientras la llegada de inmigrantes ha sido tradicionalmente celebrada por favorecer el desarrollo económico y el enriquecimiento cultural de la nación receptora. Pero no deja de ser interesante que actualmente sean los países receptores que supuestamente han de beneficiarse al recibir a los inmigrantes quienes están poniendo barreras y muros contra la inmigración, mientras los que pierden población se convierten en grandes defensoras de la apertura de las fronteras. Cabe notar al respecto dos hechos importantes. El primero es que la llegada de inmigrantes a un país es altamente beneficiosa para las empresas, que de ese modo cuentan con una mayor disponibilidad de fuerza laboral y de menor costo, mientras que los trabajadores nacionales tienden a percibir a los trabajadores inmigrantes como una amenaza de sus puestos de trabajo y de los niveles salariales que, a mayor abundancia de trabajadores, tenderán a reducirse. El segundo hecho es que la llegada de extranjeros pone presión sobre los servicios de bienestar y de protección social que mantienen los estados, que se ven obligados a sostener una creciente cantidad de beneficiarios. A la inversa, los inmigrantes, si bien favorecen la producción del país al que llegan, no lo hacen en igual medida con el consumo, pues destinan parte significativa de sus ingresos a remesas que envían a sus países de origen. Todo esto son hechos, cosas que han pasado y que están sucediendo. Al mencionar cómo los han juzgado y los ven ahora los estados y las ideologías, no estamos emitiendo ningún juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de que estos hechos sucedan, ni valorando o criticando la globalización o el proteccionismo. Pero es necesario preguntarse si esto que está ocurriendo es bueno que suceda o si no lo es. Es imprescindible un discernimiento ético, un juicio político y una comprensión histórica de hechos tan importantes que están cambiando muchas cosas que se creían establecidas en el orden internacional y muchas convicciones ideológicas y políticas que se muestran mucho menos inamovibles
y consecuentes de lo que se creía tradicionalmente. Y no es tan fácil el discernimiento si nos atenemos al pensamiento ideológico y a los análisis basados en las conveniencias e intereses económicos y políticos. Para discernir los hechos desde un punto de vista ético, así como para emitir opinión y juicios racionalmente fundados, es necesario precisar el punto de vista y el criterio con que se analizan y se juzgan los hechos. Es esto, por lo tanto, lo que debemos ante todo analizar, reflexionar y precisar. Comencemos por descartar dos puntos de vista o dos criterios inapropiados, de los cuales no será fácil desprendernos, pues son los que predominan en los análisis ideológicos y políticos. No es adecuado asumir a priori como criterio de juicio el favorecimiento de los intereses de una clase social, ni la de los empresarios ni la de los trabajadores. En cuanto son puntos de vista parciales, cualquiera de ellos implica inconsecuencias éticas, contradicciones lógicas y afectar negativamente los intereses legítimos de individuos que pertenecen a otras clases o sectores sociales. En términos muy generales, podemos decir que los empresarios quieren protección para las empresas nacionales y apertura a las inversiones de capital en otros países, y a la inversa, inmigración libre de trabajadores extranjeros y control de la fuga de cerebros. A los trabajadores les conviene la restricción de las migraciones hacia el propio país, pero libertad para emigrar hacia otros, al mismo tiempo que les resulta favorable la libre entrada de capitales e inversiones extranjeras, pero la protección de la industria nacional. Son contradicciones. Tampoco es adecuado asumir como criterio el interés del Estado. En primer lugar, porque cuando un Estado busca afirmar su propio interés, suele estar éste en contraposición con otros Estados, y el punto de vista de los Estados en relación a la globalización y el proteccionismo depende fuertemente de si se trata de naciones grandes o pequeñas y de si tienen alto o bajo nivel de desarrollo económico. En segundo lugar, porque hay una ambigüedad manifiesta entre los intereses de la clase burocrática y política que dirige el Estado y los del conjunto de los habitantes del país, sean ciudadanos nacionales o inmigrantes extranjeros. Concluimos de esto que las razones éticas se nublan cuando las ideologías y las opciones políticas están marcadas por los intereses de grupos, de clases y de estados particulares, implicando contradicciones inevitables que se resuelven pragmáticamente a través de negociaciones y componendas en las que finalmente predomina la fuerza, el poder y la capacidad de presión que pueden ejercer las partes contendientes. De hecho, los cambios y contradicciones que se han sucedido en las posiciones adoptadas por las izquierdas, los partidos políticos y los estados sobre el libre comercio y el proteccionismo son exactamente consecuencia de guiarse por intereses particulares y no por principios éticos. Y es típico de las posiciones parciales y sesgadas por los intereses de clases y de estados el llamado doble estándar, consistente en juzgar un mismo hecho o acción como bueno cuando me favorece y malo cuando favorece a otro. La ética implica juzgar y guiarse por principios racionales, imparciales o de validez universal. Sabemos que esto es muy difícil que se verifique en la política y en las relaciones económicas e internacionales, pero que sea difícil no significa que dejemos de analizar, juzgar y actuar conforme a lo que indica la ética. Y en todo caso, podemos aspirar a que avancemos hacia un orden social, político, económico e internacional basado en principios y criterios éticos y de bien común, lo que hemos llamado una nueva y mejor civilización postcapitalista y postestatista. ¿Qué es entonces lo que podemos decir sobre la globalización y el proteccionismo y sobre las migraciones y las políticas estatales de apertura o rechazo de los inmigrantes desde un punto de vista ético y racional? En otras palabras, ¿cuáles son las políticas sobre estos temas que favorecen de mejor modo la justicia, la paz, la integración social, la equidad
y la libertad para la humanidad en su conjunto y para el más pleno desarrollo de las personas? Desde esta perspectiva ética resulta bastante evidente la conveniencia de la caída o disolución progresiva de las barreras nacionales, tanto para el desplazamiento de las personas como de las empresas y los capitales. En tales condiciones es de esperar que ocurran dos procesos. Por un lado, puede preverse un importante desplazamiento de las empresas hacia aquellos países que tengan una elevada población de bajos ingresos, donde encontrarán fuerza laboral de menor costo. La población de esos países donde se localizan las empresas se verá beneficiada por un aumento del empleo y por el consiguiente mejoramiento de las condiciones salariales. Por otro lado, es previsible un desplazamiento de las personas de los países pobres hacia aquellos países de mayor desarrollo, donde encontrarán mejores condiciones de trabajo y de bienestar. Probablemente tenderán a reducirse los salarios de los trabajadores originales de esos países ricos, tendiendo a equilibrarse con los que están dispuestos a aceptar los inmigrantes. Como efecto de ambas dinámicas, la de las empresas en busca de mayor eficiencia del capital y la de las personas en busca de mejores condiciones de vida, el resultado de largo plazo será un mejor equilibrio a nivel mundial, en cuanto empresas y personas, capitales y trabajadores alcanzarán condiciones de mayor y creciente igualdad e integración, con el efecto adicional y esencial de que el conjunto de la producción mundial se verá incrementado como consecuencia de la mayor eficiencia de las empresas, más eficientes por estar mejor localizadas, y de la efectiva expansión del consumo y el bienestar del conjunto de las personas, por el incremento promedio de las condiciones laborales. En síntesis, a la humanidad como conjunto y a las personas individuales conviene dejarles desplazarse con la mayor libertad, facilitando que cada una, empresa y persona, busque sus mejores condiciones de funcionamiento y de vida. Las empresas buscando localizarse donde puedan alcanzar mayor eficiencia y las personas moviéndose en orden a alcanzar mayor felicidad. Migraciones de un país a otro y al interior de un mismo país han existido siempre, pero es un hecho que en el mundo contemporáneo la movilidad de las personas y la posibilidad de cambiar de país de residencia en busca de mejores condiciones de vida se ha hecho mucho más fácil y continuará siendo una opción abierta para un creciente porcentaje de la población mundial. Los empresarios buscando mejores condiciones para sus negocios e inversiones, los trabajadores buscando mejores oportunidades de empleo, los profesionales buscando opciones de aprendizajes y desarrollo profesional. Algunos optan por las grandes ciudades donde encuentran todo tipo de estímulos y oportunidades. Otros prefieren la tranquilidad y el silencio del campo al bullicio y el estrés de la gran ciudad. Pero todos pueden moverse para alcanzar una mejor calidad de vida. Son cambios facilitados por el desarrollo de las comunicaciones, los menores costos de los viajes, la expansión de las libertades de tránsito de un país a otro, la globalización económica y cultural. Solamente la política, el nacionalismo y el estatismo que la caracterizan se restan a esta tendencia general y constituyen un freno al proceso, creando obstáculos jurídicos diversos. Pero la tendencia es irreversible. Y no cabe duda respecto al derecho que tenemos las personas de buscar y escoger el lugar donde queramos vivir. Es una libertad fundamental, un derecho humano esencial. Aún más, yo pienso que todas las personas debiéramos plantearnos la pregunta sobre dónde queremos vivir, en qué ambiente natural, con qué vecinos, en cuál cultura y contexto moral y espiritual. Pero sí es verdad que los seres humanos tenemos el derecho y el deseo de viajar y desplazarnos en busca de una mejor calidad de vida, también es cierto que nuestra psicología y nuestro espíritu nos llevan a echar raíces, a encariñarnos con un paisaje, un terruño, un barrio, un vecindario, unas amistades,
una cultura. Por eso, una vez instalados establemente en cierto lugar, podemos cada uno de nosotros buscar y hacer que ese lugar sea más desarrollado y lo más atractivo y acogedor posible para que a él fluya el tipo de personas con quienes nos gustaría compartir diversos aspectos de nuestra vida social y tener como vecinos, amigos y compañeros. En este sentido, el desarrollo local es complemento y componente indispensable de la mejor realización, bienestar y felicidad personal, como lo es igualmente del bien de la humanidad en su conjunto.